No podemos plantearnos las metodologías si no conocemos cuáles son los problemas que nosotros tenemos al acercarnos a los textos de los evangelios en búsqueda de elementos históricos. Yo sé que muchos probablemente ya sepan acerca de los problemas que tenemos al acercarnos a los evangelios en búsqueda de los elementos históricos, pero como no todos conocemos estos temas, voy a hacer un pequeño resumen de los problemas que nos encontramos cuando nosotros queremos investigar el texto de los evangelios mediante el método histórico crítico y literario. Entonces tenemos el primer problema, el problema de las fuentes, y este es un problema que hemos visto principalmente en el problema sinóptico. ¿Cuáles fueron las fuentes que fueron utilizadas para conformar los evangelios? En el programa anterior vimos cómo fue la conformación de estos textos, que al principio fue tradición oral, posteriormente fueron escritos dichos, posteriormente hubieron protoevangelios, hasta la conformación del primer evangelio como tal, que es el evangelio de Marcos, y cómo Mateo y Lucas utilizan tanto el evangelio de Marcos como otras fuentes, algunas desconocidas, algunas hipotéticamente llamadas fuente Q, fuente Mateo, fuente Lucas, y por lo tanto también asimilaron ciertas tradiciones que ya se estaban circulando en la época en que se redactó Mateo, Lucas y Juan. Entonces, este es el primer problema que nosotros nos encontramos. No solamente identificar lo que es los elementos teológicos, sino identificar las fuentes que utilizaron estos editores finales. Entonces, este es el primer problema que nos enfrentamos al enfrentar el texto bíblico. Tenemos el problema de redacción. Este es otro problema. ¿Hasta qué punto el redactor influyó en la redacción de los evangelios, mezclando su propia teología y problemas de su comunidad en años posteriores? Tenemos que saber de que en la redacción de los evangelios hubo una evolución histórica y teológica. Cuando Mateo y Lucas estaban escribiendo sus evangelios, en muchas ocasiones no estaban describiendo la época de Jesús en el año 30, sino que estaban escribiendo desde la historia y los problemas que se enfrentaba el cristianismo primitivo o el cristianismo emergente. Y este es otro de los problemas, identificar cuáles fueron las cosechas redaccionales de los evangelistas o de los editores finales de los evangelios. Recordemos de que Marcos, Mateo, Lucas y Juan escriben en diferentes épocas, diferentes tiempos y para diferentes comunidades, y en algunas ocasiones nos relatan los problemas que estaban viviendo los cristianos en esa época en que estaban redactando su evangelio. Un ejemplo claro lo tenemos entre el conflicto entre el judaísmo y el cristianismo del año 80. Probablemente Mateo está relatando el problema y la separación del cristianismo y el judaísmo cuando Jesús empieza a predicar en contra de los fariseos, que parece ser que tradiciones más antiguas Jesús no tenía ningún problema con esta línea o esta secta del judaísmo del periodo del segundo templo. Entonces, este es el segundo problema que nos planteamos nosotros al acercarnos a la historicidad de los evangelios. El siguiente problema que nosotros encontramos es el problema de la tradición. Y yo sé que este tema es un poco candente, es un poco difícil de digerir. Sin embargo, tenemos que aceptar de que hay historias elaboradas, recreadas y reinterpretadas acerca de Jesús, que son tradiciones que se fueron formando posterior a la redacción de los evangelios, tradiciones que en algunas ocasiones ya estaban entrando en las características de los evangelios apócrifos, principalmente recordando la tradición acerca del nacimiento de Jesús en Belén,
que tiene ciertas características de literaturas apócrifas acerca de la infancia de Jesús que ya estaban circulando en el siglo, a finales del siglo I a inicios del siglo II. Entonces, el crítico histórico literario tiene que poder identificar estos problemas, el problema de la tradición. Recordemos de que en la tradición se aumentaban ciertas características y se asociaban al personaje, en este caso Jesús, como hechos sorprendentes o extraordinarios. Entonces, este es el tercer punto y el problema que nos acercamos al abordar lo que es el problema de la redacción, que es el problema de la tradición. ¿Qué relatos son históricos? ¿Qué relatos son, qué relatos son parte de lo que aconteció en el año 30? Y separarlo de aquellos relatos que fueron elaborados posteriormente mientras la tradición cristiana o la comunidad emergente del cristianismo se venía desarrollando y venía inventando historias que terminaron en los evangelios. Entonces no voy a abordar mucho acerca de ejemplos acerca de esto, ya que lo he abordado en otros programas. Ahora también tenemos el problema textual. Yo creo que el que más conocemos o el que se le ha dado mayor auge o conocimiento es el problema de la redacción textual y la transmisión textual. Los evangelios no se terminaron de redactar en la fecha en los que se dice que se terminaron de redactar. Por ejemplo, el evangelio de Marcos. Todos conocemos el evangelio de Marcos y el problema textual que encontramos en Marcos acerca del final largo. El capítulo 16, versículo 9 al 20, versículo 9 al 20, los manuscritos más antiguos no contienen esos versículos, esa narrativa, y por lo tanto fueron agregados en épocas posteriores. Y de esa misma forma hay muchos otros problemas de tipo textual en los evangelios, en el Nuevo Testamento, y no solamente es una característica del Nuevo Testamento, sino también de la Biblia hebrea. Y yo sé que hay muchas personas que se escandalizan al saber que el final de Marcos no lo escribió Marcos, probablemente un cristiano de segunda generación. Pero esas interpolaciones también son importantes para poder comprender el desarrollo teológico de lo que fue eh, la creencia cristiana o el desarrollo del pensamiento cristiano. Entonces tenemos ese problema de tipo textual en Marcos. No sabemos quién agregó el final largo de Marcos. Se conocen como 3 finales alternativos del Evangelio de Marcos. También tenemos el agregado acerca de 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los 3 concuerdan, que también no se encuentra en la carta de Juan. Pero todos estos elementos son elementos teológicos de la historia y pensamiento del cristianismo y no se pueden descartar totalmente para un estudio teológico. Pero sí tenemos el problema de acercarnos a la historicidad de los evangelios mediante los problemas textuales. Entonces tenemos que identificar esto. Existe un problema también que en muchas ocasiones muchos no comentan, pero hay un problema acerca de interpolaciones que se agregaron al texto en el siglo II. Es decir, como venía comentando, los evangelios no se terminaron de elaborar en la fecha en las cuales se presupone que fueron elaborados. Marco, por ejemplo, el evangelio de Marcos, fechado entre el año 50 y el año 70 después de Cristo. Posteriormente vemos un ejemplo claro que probablemente en el siglo II se agregó el final largo que todos conocemos y esa interpolación pasó a manuscritos posteriores y esta interpolación pasó como un texto original
debido a que tenemos manuscritos del siglo IV que perpetúan esto. Es un fenómeno un poco complicado de explicar. Principalmente se ve en las cartas de Pablo. Hay textos que ingresaron de forma tardía a sus cartas. Y sin embargo, los manuscritos que tenemos son del siglo IV después de Cristo. Y aparecen esas interpolaciones, supuestas interpolaciones de Pablo, pero el crítico textual no tiene un manuscrito más antiguo para poder comparar e identificar que estas sean interpolaciones. Entonces, este es uno de los problemas también. Hay interpolaciones que se agregaron al texto en el siglo II y hoy en día se consideran auténticos debido a que los manuscritos que tenemos se remontan al siglo IV después de Cristo. Entonces, esta es una pequeña reseña del problema que tenemos con los evangelios al acercarnos e identificar lo que es la historia. Tenemos el problema de las fuentes, el problema de redacción, el problema de tradición y el problema textual.